Nuevamente quiero darles la bienvenida a este Open Calevit, a este Ateneo Clínico, que en esta oportunidad hemos decidido hacerlo abierto a mayor cantidad de público. Nosotros generalmente tenemos estas reuniones una vez al mes con los médicos del instituto y otros profesionales de la salud también del instituto, así como profesionales amigos del instituto que están en esta línea de la medicina metabólica translacional y viendo la manera de integrar los distintos conocimientos en las distintas especialidades para poder entregar una mejor calidad de vida a los pacientes. Muchos de los que nos siguen y muchos de los que están ahora participando en esta reunión son pacientes de todos nosotros, Instituto Calevit, amigos de pacientes o de los profesionales externos que también de alguna manera nos derivan y les derivamos. Entonces, en general, ya han tenido una experiencia previa de conocimiento en relación a los temas que vamos a tocar. Tenemos varios temas en el canal de YouTube, en Instagram, donde la gente ha podido empaparse un poco más de lo que es esta medicina metabólica y de longevidad activa. Entonces, el tema que a mí me compete hoy día es el impacto de la periodontitis en la salud cardiovascular y más. Como dijo el doctor Santana, yo soy cirujano dentista, especialista en periodoncia y también me dedico principalmente a una área, una subespecialidad de la periodoncia, que es la medicina periodontal. Bueno, aquí tenemos el programa. Vamos a tratar de abarcar un poco todos estos temas en relación a la periodontitis y la enfermedad cardiovascular. Vamos a ver primero qué son las enfermedades crónicas no transmisibles, lo que es la disfunción metabólica, la disbiosis bucal y la infección crónica, eh, las enfermedades periodontales, las enfermedades crónicas y periodontitis, y la periodontitis y la salud sistémica. Así como también las enfermedades cardiovasculares, evidentemente, que es lo que trata el tema, y la asociación de periodontitis, enfermedades cardiovasculares y las conclusiones. Bueno, vamos a partir con que sabemos y hemos escuchado que las encías saludables son para tener un corazón saludable. Pero ¿en qué se basa esta afirmación? De repente podría ser un poco antojadizo pensar que un periodoncista nos va a hablar de que es importante la periodoncia para la salud del corazón y podría haber algunas sospechas de sesgo en relación a esto. Pero en general esto ya es una tendencia que se ha venido dando hace muchos, muchos, muchos años atrás y que cada vez ha venido teniendo más auge, sobre todo ya en los pasados 10 años, en los cuales los periodoncistas y los cardiólogos ya se han venido reuniendo en varias reuniones de consenso, valga la redundancia, en relación a la enfermedad periodontal y las enfermedades cardiovasculares. Y lo que yo les voy a compartir el día de hoy ya es el último reporte de consenso que se hizo entre la Federación Mundial del Corazón y la Federación Europea de Periodoncia en relación a justamente un reporte de consenso en relación a la asociación de estas dos enfermedades, que se publicó en la revista Global Heart y también en las revistas de periodontología clínica de Europa. Ahora, empezamos con nuestro primer tema, las enfermedades crónicas no transmisibles, que las vamos a abreviar ENT, también denominadas enfermedades crónicas no comunicables por la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades crónicas no transmisibles, o ENT, son o se caracterizan por ser de larga duración y evolución lenta. Por lo general, no hay un solo factor que las causa, sino que es una combinación de factores, como podemos ver, pueden ser genéticos, fisiológicos, ambientales o conductuales, por lo que van a estar sobre todo relacionados a estilos de vida no adecuados, donde el estilo de vida no adecuado va a constituir el 80% de aporte a la influencia de que estas enfermedades se manifiesten. Y esos estilos de vida no adecuados están, como vemos, el tabaquismo, el sedentarismo, el abuso del alcohol, la nutrición inadecuada, el sobrepeso y también la salud bucal, como vamos a ver. Y principalmente estos estilos de vida inadecuados, estas enfermedades crónicas no transmisibles, se van a manifestar principalmente con 4 grandes enfermedades que las hemos llamado y se conocen como The Big Four. Es decir, las enfermedades cardiovasculares,
el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes mellitus. Es importante, ¿por qué? Porque estas enfermedades suponen un riesgo vital. Vamos a ver a continuación cómo la mortalidad mundial anual por estas enfermedades es más alta de lo que nosotros creemos cuando revisamos las estadísticas crudas. Vemos que las Big Four, las 4 enfermedades más grandes, corresponden al 80% de todas las muertes anuales. Enfermedad cardiovascular aporta con 18 millones de muertes al año. El cáncer ya subió a 10 millones. Enfermedades respiratorias crónicas, 4 millones. Diabetes, 1,6 millones. Y las otras enfermedades crónicas no transmisibles, 8,2 millones. En general, vamos a ver que las Big Four, que son las 4 enfermedades crónicas no transmisibles más grandes, corresponden al 71% de las muertes en el mundo. Y de esos 41 millones de personas que mueren cada año, 15 millones, el 36% de ello, corresponde a mortalidad prematura, entre los 30 y los 69 años. Y lo más importante de todo es entender, como vimos en la diapositiva anterior, que el 80% de los factores de riesgo y más para sufrir estas enfermedades crónicas no transmisibles se pueden prevenir. Y esto nos lleva entonces al origen de las enfermedades crónicas no transmisibles, que está en la disfunción metabólica, como nosotros podemos ver ahí en este cuadro. La disfunción metabólica, entonces, se relaciona con estos parámetros de salud metabólica que vemos, que son relación cintura-cadera, que tiene que ver con la grasa visceral, la presión arterial, el HDL o lipoproteína de alta densidad, los triglicéridos y la glicemia. En la encuesta nacional de los Estados Unidos del año 2009-2016, que ha sido la última de la cual se sacan muchos datos de salud, se vio que la salud metabólica solamente la tenía el 12% de la población. Es decir, que solamente el 12% de las personas, 12 de cada 100 personas, tenían estos 5 parámetros con buenos valores. El resto, 88 de cada 100, tenían uno de estos parámetros alterados. Y ya cuando tenemos alguno de estos parámetros alterados, ya estamos hablando de una disfunción metabólica. Ahora, si tenemos 3 de estos, cualquiera de ellos, ya estamos hablando del síndrome metabólico. Y sabemos que el síndrome metabólico es el terreno fértil para sufrir las enfermedades crónicas no transmisibles. Estas Big Four de las cuales hemos hablado antes y más, pero estas son las que aportan mayor cantidad de mortalidad y morbilidad a nivel mundial. En Chile, la verdad que no se diferencia mucho de esta encuesta que se dio en Estados Unidos. De hecho, lo que está ocurriendo, los estudios estadísticos que acabé de mostrar de Estados Unidos reflejan lo que pasa en todo el mundo civilizado. Y vemos cómo en nuestro país, el 12 millones de personas y más, porque esto es de la Encuesta Nacional de Salud del 2016, vemos cómo hay más de 12 millones de adultos sedentarios. Ya ser sedentario es un factor de riesgo para tener una disfunción metabólica o un síndrome metabólico. Y si a eso vamos analizando ya ítem por ítem, vemos que la situación acá no es muy distinta a lo que acabo de decir. Tal es así que en Estados Unidos, cada 40 segundos va a morir alguien por una enfermedad cardiovascular, sea un accidente cerebrovascular o un infarto agudo al miocardio. Y en Chile se ha estimado que hasta el año 2018, según las encuestas que he revisado, más o menos mueren 4 personas por hora. 4 personas por hora por enfermedades cardiovasculares solamente, que son 80% prevenibles. Ahora entramos al tema de la disbiosis bucal y la infección crónica. ¿Qué es el biofilm o biopelícula? Vamos a empezar definiendo un poco qué es una disbiosis. Es una disbiosis, la disbiosis es una biosis enferma, es decir, que el microbioma, la flora bucal, la flora, nosotros sabemos que convivimos con toda una microbiota, con una gran cantidad de microorganismos que viven en sincronía con nosotros. Debería ser así. Pero cuando se pierde el equilibrio de estos microorganismos y predominan microorganismos patógenos versus los microorganismos que nos harían bien en la salud, o sean neutros, eso se llama disbiosis. Bueno, está la disbiosis bucal y
¿Cuál es la relación de esta disbiosis bucal con la infección crónica? El biofilm o película. ¿Y qué es el biofilm o biopelícula? El biofilm es la manera como la microbiota vive en las superficies dentarias. En general, el biofilm va a estar formado por millones de bacterias, las cuales se agrupan y van a formar esta capa en la superficie de los dientes que muchas veces es invisible y está adherida a la superficie de los dientes y de los implantes. El biofilm, si está constituido por bacterias que están en equilibrio con nuestro organismo, per se no va a provocar daño. El problema es cuando este biofilm comienza a estar constituido por bacterias patológicas. Ahora, les adelanto que el biofilm no solamente se da en la superficie de los dientes, también se da en las superficies de las encías, de las mucosas y en todos los conductos mucosos que tiene nuestro organismo. Pero los biofilms, que por lo general están en las superficies mucosas, no logran sobrevivir mucho tiempo porque se descaman. La mucosa se descama, ¿verdad? Y entonces el biofilm está renovándose constantemente. Pero en la superficie del diente, si no tenemos un buen sistema de defensas en la saliva y una buena higiene dental, este biofilm va a hacerse muy grueso y puede llegar a desequilibrarse. Ahora, este biofilm, por lo tanto, disbiótico, va a contribuir a las infecciones orales, a las infecciones bucales crónicas. Y estas infecciones bucales son mucho más prevalentes de lo que pensamos. La verdad es que son altamente prevalentes, afectan a gran cantidad de la población. Y no solamente es la periodontitis, por eso traigo a colación que esta inflamación crónica por una desregulación de la microbiota bucal, que se denomina disbiosis, va a afectar a los dientes, provocando caries y pulpitis, que es el dolor como comúnmente se conoce de muelas, ¿no es cierto? Cuando la caries llega al nervio, es decir, a la pulpa dental. Y también tenemos las inflamaciones crónicas que afectan al periodonto, que es los tejidos que rodean los dientes, la gingivitis, la periodontitis y las lesiones endodónticas. Aquí en esta fotito, nosotros podemos ver acá un ejemplo de periodontitis en el cual este paciente ha perdido la encía entre diente y diente, tiene las encías recogidas, se ven las raíces de los dientes. Esto es una periodontitis. Acá tenemos una gingivitis. Ahora, no siempre es evidente, no siempre uno se da cuenta que tiene periodontitis o gingivitis y ya vamos a ver la diferencia. Caries crónica, tenemos caries de larga data que no son tratadas y van a provocar un estrés en la pulpa dental. Y tenemos lesiones endodónticas que, como vemos, van a tener infecciones en la punta de la raíz. Por ejemplo, este tratamiento de conducto, como ustedes pueden ver, está realizado. Aquí se sacó, como comúnmente le llaman el nervio, la pulpa dental, pero como igual quedan acá restos bacterianos y toxinas bacterianas que salen a través de la puntita de la raíz por donde antes entraba el paquete vasculonervioso que nutría la pulpa del diente, ahora salen toxinas bacterianas que van a provocar una reabsorción del hueso alrededor del ápice de la raíz y se va a provocar esta lesión. Esta es la lesión endodóntica, ¿sí? Ahora, en Europa, el 50% de los adultos o más, de 30 años o más, sufren periodontitis y más del 10% periodontitis severa. Y vamos a fijarnos un poquitito más en las lesiones endodónticas. Espérenme un ratito porque, por favor, pongan silencio sus micrófonos para que no interrumpamos la presentación. Gracias. Bien. Las lesiones endodónticas. ¿Qué son las lesiones endodónticas? Bueno, las lesiones endodónticas es lo que vimos en la diapositiva anterior. Son silenciosas, a uno no le duelen y pueden ser producto de caries crónicas no tratadas o fracasos endodónticos. Muchas veces los pacientes, nuestros pacientes, y esto también va para los médicos, pueden tener cavidades en los dientes y ellos no lo saben. Y esas cavidades son caries crónicas que están provocando un estrés en la pulpa del diente, que es el corazón del diente, lo que le llaman el nervio vulgarmente. Bueno, pero a veces no es tan evidente, a veces estas caries están por el lado y el paciente ni siquiera lo siente, no se le mete comida porque está protegida ya que está en la cara lateral del diente. Ahora, cuando esa caries crónica puede que ya haya provocado un estrés de tal magnitud en la pulpa del diente, que es lo que vive adentro del diente en el conducto, que esto se necrosa y muere
y al comenzar a salir las toxinas bacterianas por la punta de la raíz, se produce esta destrucción del hueso que es reemplazado por células inflamatorias. Esto es una inflamación crónica que puede pasar desapercibida años. Muchas veces al paciente a veces le duele, pero a veces no le duele. Y esto solamente se puede descubrir con la radiografía. También, pero bueno, la solución a esto es hacer el tratamiento de conducto. Pero ¿qué pasa cuando se hace la endodoncia o tratamiento de conducto? Muchas veces sabemos que no es perfecto tampoco el tratamiento de conducto, porque igual va a haber conductillos microscópicos que no se van a ver limpiados por completo. Van a quedar restos bacterianos que pueden alimentarse de los restos orgánicos del interior del conducto del diente, y eso nuevamente va a producir una salida de bacterias y toxinas alrededor del hueso que rodea a la punta de la raíz, formándose una lesión endodóntica, y esto es un fracaso endodóntico. Por eso la importancia de hacer un examen dental minucioso, donde hacemos radiografías totales y después, cuando ya el paciente está en mantención, de control más o menos cada 3 años. Pero si tengo un diente con una endodoncia o un tratamiento de conducto, es importante controlar esa endodoncia al menos con una radiografía de ese diente cada año. Porque estas lesiones endodónticas en realidad son altamente frecuentes y prevalentes. Y sabemos que de alguna manera esas infecciones o lesiones endodónticas van a estar contribuyendo también a esta infección crónica que se está diseminando al organismo, así como la inflamación. Además aumentan con la edad, claro, porque voy teniendo cada vez más problemas dentales. En un estudio que se realizó en Escandinavia, en estos países nórdicos, imagínense, del 30 al 60% de la población tiene presencia de lesiones endodónticas. Y en Canadá, 50, la mitad de las personas de la población tiene lesiones endodónticas. Entonces, es lógico pensar que están más diseminadas en la población de lo que uno piensa. Y se estará pesquisando además en realidad en nuestro país, en nuestro día a día, en las clínicas dentales. Los médicos están pidiendo radiografías panorámicas o derivando al dentista para descartar la presencia de estos focos infecciosos. Bueno, habiendo hablado entonces de las lesiones endodónticas, nosotros vamos a ver ahora lo que son las enfermedades periodontales. Un segundito, por favor. Bien, me parece que me llegó un mensaje. ¿Me podrían decir si se está viendo bien la presentación, por favor? Sí, la presentación se está viendo bien, Cristian. Ya, gracias, doctor Santana. Ya, gracias. Bueno, continúo. Las enfermedades periodontales, entonces, comprenden las enfermedades del periodonto. Ya vamos a ver qué es el periodonto. El periodonto son los tejidos que mantienen el diente inserto en el hueso maxilar. Aquí tenemos el hueso maxilar, tenemos el diente, y vemos cómo el periodonto son 4 tejidos. El hueso alveolar, que rodea la raíz del diente, el cemento radicular, que es esta línea azul, que rodea la raíz del diente, el ligamento periodontal, que es este tejido conectivo denso que une la superficie de la raíz al hueso y le da una suerte de amortiguación al diente para las funciones de masticación. Y tenemos la encía que recubre todo por fuera, y ella se va a pegar al cuello del diente a través del epitelio de unión sobre la superficie del esmalte, y aquí va a formar un sello que aísla el ambiente bucal de esta parte que es estéril, donde está el ligamento periodontal y comienza la cresta de hueso. Ahora, la gingivitis es la inflamación de la encía, en la cual las encías van a estar inflamadas, va a haber sangrado al cepillado o al hilo dental, puede haber mal aliento, o yo podría no tener ningún síntoma, porque podría verme las encías aparentemente perfectamente saludables, pero las encías que están entre diente y diente van a estar inflamadas y no me voy a dar cuenta, a menos que justo me pase un hilo dental o un cepillo interdental, o haga un dentista me haga un sondaje apropiado y se dé cuenta de la gingivitis. Pero si la gingivitis no es tratada, se puede transformar en una enfermedad más avanzada, que es la periodontitis. Y la diferencia de la periodontitis con la gingivitis es que en la periodontitis, además de la inflamación de la encía, va a haber una reabsorción del hueso que está por debajo, el hueso que vimos hace un rato. Y la periodontitis es una enfermedad multifactorial crónica, que va a estar gatillada por un biofilm disbiótico. Ya vimos lo que era un biofilm disbiótico, en lo cual se va a producir una inflamación destructiva del tejido periodontal, es decir, de este periodonto que hablamos. Y esto se produce debido a una respuesta inmunoinflamatoria crónica exacerbada. Aquí vemos una boca con periodontitis, que aparentemente es una boca normal,
Pero si yo le realizo un sondaje periodontal, con la sonda periodontal, que es lo que hacemos los odontólogos, y en especial los periodoncistas, vamos a ver que al entrar la sonda y medir la profundidad del surco entre el diente y la encía, va a ser mucho más profundo. Lo normal es que tenga una profundidad de 3 milímetros, que sería por aquí, pero aquí tenemos ya una profundidad de más de 8 milímetros. Por lo tanto, aquí hay una bolsa o saco periodontal. Ese surco que había entre el diente y la encía ya no es un surco, ahora es una bolsa o saco periodontal, una profundización patológica del surco periodontal debido a la destrucción del hueso que está por debajo de la encía. Entonces vemos cómo acá en esta figura tenemos la periodontitis, en este lado tenemos el diente sano, acá tenemos la encía, cómo se pega al cuello del diente, a la superficie del diente y forma este sello biológico que aísla el medio bucal de esta parte que debe ser estéril, el ligamento periodontal, el hueso, y de este lado vemos cómo este surco ya se profundizó y cómo con la sonda periodontal nosotros estamos evidenciando esta profundización patológica del surco. Entonces, no olvidar que la bolsa o saco periodontal va a estar formado por una pared de encía, esta que está acá, que está ulcerada, inflamada, y la otra pared es la pared de la superficie del diente, de la raíz, ¿no es cierto?, que está completamente contaminada con esta biopelícula o este biofilm disbiótico formado por bacterias patógenas que provocan inflamación, y vemos que hay una reabsorción del hueso, de la cresta de hueso que rodeaba al diente. Acá está normal, acá está reabsorbida. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta periodontitis? Puedo ver que mis dientes ahora son más largos, que tengo espacios entre los dientes, que se me queda comida apretada, atrapada entre los dientes, que puedo tener sangrado y pus, mal aliento, que los dientes están flojos, que al masticar me duele, o que la mordida me ha cambiado, está alterada, que se me han abierto los dientes, que se han cambiado de posición, o puedo tener problemas al hablar, se me escapa la saliva cuando hablo entre los dientes. Pero podría ser que yo tenga periodontitis y no tenga ningún síntoma. Puede ser absolutamente silencioso, porque de hecho, si volvemos a esta figura, la encía por acá afuera se va a ver aparentemente normal. El problema es acá. Hasta que yo no haga un sondaje, no voy a poder saber si hay una periodontitis. Y la periodontitis no es una enfermedad rara. Afecta a más de 1 o 2 personas por cada 10. El 50% de las personas en el mundo tiene enfermedad periodontal, algún tipo de enfermedad periodontal, gingivitis o periodontitis. En el año 2010, la periodontitis más severa fue la sexta enfermedad más prevalente, como está hoy día. Según la OMS, el 5 al 20% de la población mundial está afectada por periodontitis severa. Y en la encuesta de Estados Unidos nacional del año 2012, se vio que había un 50% de periodontitis en las personas mayores de 30 años ya. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país vemos que en el grupo de edad entre los 35 y los 44 años de edad, ya un 40% de las personas tienen una periodontitis ya moderada a severa, y una incipiente o leve ya casi un 90%. Pero ya entre los 65 y los 74 años de edad, casi el 70% de las personas ya tiene una periodontitis severa. Entonces no es una enfermedad rara, es altamente prevalente en nuestra población. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta periodontitis? Las consecuencias de la periodontitis van a ser que van a afectar la calidad de vida. Claro, porque va a haber halitosis, que no siempre el paciente la va a detectar, va a afectar la estética, lo hemos visto en esas fotos, y esto evidentemente va a afectar la vida de relaciones. Además, puede llevar a pérdida de dientes, lo cual afecta la función masticatoria, con afectación en la nutrición. No voy a comer alimentos realmente densos porque no voy a tener la posibilidad de masticar. La digestión comienza en la boca. El estómago no puede hacer el trabajo que debe hacer la boca, con todos sus dientes y una masticación adecuada. Voy a tener problemas para tragar. Voy a tener problemas para pronunciar, ya lo hemos dicho, en la fonación. Además, la periodontitis aumenta mi riesgo de patologías sistémicas, esas Big Four, esas 4 grandes enfermedades crónicas no transmisibles que hemos hablado hace un rato. Y mientras más joven soy y tengo periodontitis, tengo más riesgo de muerte prematura por una enfermedad no transmisible, por una de estas Big Four. Además, es un tremendo problema de salud pública, aumenta los costos en salud, y además, al aumentar los costos en salud por la periodontitis en sí, al afectar las enfermedades no transmisibles y no permitir su control, va a afectar los costos de salud pública en general, también por las otras enfermedades. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para la enfermedad periodontal?
Los microorganismos disbióticos desorganizados no es que sean nuestros enemigos, el problema es la desregulación. Y esta desregulación es la que va a gatillar la enfermedad periodontal, pero no es suficiente. Tiene que haber una interacción de múltiples factores, donde van a jugar el tabaquismo, muy importante, va a contribuir a tener una mayor susceptibilidad a periodontitis, locales, ambientales, toda una serie de factores que van a interactuar junto con los microbianos para que se desencadene la enfermedad periodontal. La parte genética contribuye también un poco, pero si nosotros tenemos controlados todos los factores que se pueden modificar, no se va a expresar. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa entonces con las enfermedades crónicas no transmisibles y la periodontitis? Hay una relación bidireccional. Primero, si yo tengo una enfermedad crónica no transmisible, como las Big Four, una enfermedad respiratoria crónica, bueno, vamos a ver un síndrome metabólico, una enfermedad cardiovascular, una diabetes, o sea, tengo una inflamación sistémica, una obesidad, yo voy a tener más susceptibilidad a sufrir periodontitis, ¿ya? Y además, el tener periodontitis me va a hacer más susceptible de tener además esas enfermedades. Por eso es que le digo que es una relación bidireccional. Primero vamos a ver en esta dirección. Si yo tengo una enfermedad no transmisible, como por ejemplo obesidad y diabetes tipo 2, eso va a afectar que mi periodontitis sea mucho más grave y más extensa. Además, ya se vio y se está estudiando fuertemente, y lo podemos tocar en otro seminario, cómo la nutrición saludable y el ejercicio van a reducir la prevalencia de la inflamación gingival y la severidad de la periodontitis. No todo es solamente tener una buena higiene, es importante cómo está el terreno biológico. Además, el inflammaging, ¿qué quiere decir esto? Es decir, el envejecimiento acelerado que estamos viviendo hoy en día. El envejecimiento acelerado nos lleva a tener mayor inflamación silenciosa, inflamación sistémica, que a su vez acelera el envejecimiento. Ese envejecimiento acelerado que estamos viviendo no nos permite controlar ese biofilm, esa microbiota, y esa microbiota se va a volver disbiótica. Y además, como nuestros tejidos están de mala calidad, entonces se puede establecer una infección oral. Además, la inmunosenescencia, es decir, el envejecimiento del sistema inmune que viene acompañado del inflammaging, también va a predisponer a que sea más fácil sufrir infecciones orales. El síndrome metabólico, que ya lo hemos mencionado, que es antesala a la obesidad y a la diabetes tipo 2, y también la osteoporosis. Ahora, ¿cómo afecta entonces la periodontitis ahora a la salud sistémica? ¿Por qué la afecta? Porque ya vimos en nuestro gráfico de antes de la periodontitis que en esta bolsa o saco periodontal, que está formado por una pared encía ulcerada y este biofilm disbiótico, resulta que este biofilm disbiótico, que está formada por bacterias patógenas, van a entrar a la circulación sanguínea a través de esta úlcera, y de esa manera va a haber una diseminación bacteriana por todo el organismo, que va a promover la aterosclerosis, que va a hacer que el hígado produzca mediadores inflamatorios, que van a afectar también la salud cardiovascular. Vamos a producir complicaciones en el embarazo, con parto prematuro o niños de bajo peso al nacer, y además vamos también a alterar la microbiota intestinal. Vamos a alterar la microbiota intestinal. Vamos a producir también una disbiosis intestinal y viceversa. De hecho, está muy relacionado los problemas intestinales, el intestino hiperpermeable, con la periodontitis. Y además, tanto el intestino hiperpermeable como con su disbiosis intestinal y la disbiosis bucal por la periodontitis van a producir una toxemia, endotoxemia, que ya vamos a hablar de lo que es ella, es decir, tóxicos en la sangre, que va a conducir a una mayor inflamación sistémica, agudizando el problema. Ahora, esto no es antojadizo. Ya se ha visto los criterios de Bradford Hill para la asociación de enfermedades con otras. La asociación de las enfermedades de las periodontitis a las enfermedades no transmisibles sistémicas va a estar dado por la evidencia epidemiológica de asociación en estudios poblacionales. La plausibilidad biológica, que son los mecanismos biológicos que explicarían esta asociación observada en los estudios epidemiológicos, y además la enfermedad con la que se relaciona debe darse antes, o sea, primero la periodontitis y después vemos que se agrava la enfermedad cardiovascular o la diabetes o el Alzheimer o la enfermedad respiratoria crónica, etcétera. Y los estudios de intervención, ver qué efecto tiene tratar la enfermedad en relación a los marcadores de la enfermedad resultante, ver si tratar la periodontitis mejora los marcadores de riesgo cardiovascular, los marcadores de diabetes, el deterioro cognitivo, etcétera, ¿sí? Y finalmente, tenemos que entender que las infecciones orales no se van a limitar a producir daños locales solamente en la boca, van a tener un efecto sistémico.
Ahora, veamos la relación de las enfermedades cardiovasculares con la periodontitis, pero antes vamos a hacer un breve repaso de lo que es la enfermedad cardiovascular. Como vimos al principio, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de enfermedad y muerte a nivel mundial, lo sigue siendo antes que el cáncer inclusive. Vimos que en nuestro país aproximadamente 4 personas mueren por hora y en Estados Unidos cada 40 segundos. Y bueno, 18 millones de muertos al año, ya lo vimos, y estos números absolutos van en alza porque la población está envejeciendo. Las enfermedades cardiovasculares asociadas a periodontitis son prácticamente todas. Y entre las enfermedades cardiovasculares que tenemos, que puse aquí unas cuantas, son la enfermedad coronaria, que va a producir infarto al corazón, infarto agudo al miocardio, el accidente cerebrovascular o el ictus, que va a producir justamente lo que se conoce como el derrame cerebral, el ataque cerebral, ¿no es cierto? La hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad reumática cardíaca, las cardiomiopatías y la fibrilación auricular. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de que yo pueda sufrir una enfermedad cardiovascular? Hay factores de riesgo que son modificables, lo que decíamos al principio. Más del 80% son factores de riesgo que tú puedes intervenir y puedes prevenir, como la hipertensión, controla la presión, tabaquismo, deja de fumar, dislipidemia, controla el perfil lipídico en tu sangre, como ya lo hemos conversado en otras reuniones y también en reuniones para el público. El consumo de alcohol, la obesidad, la nutrición, la falta de actividad física y la periodontitis ya se incluye como un factor de riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque es una infección. Y yo pondría más, toda infección crónica en el cuerpo que no está tratada va a contribuir y va a ser un factor de riesgo a enfermedad cardiovascular. Tenemos también factores no modificables, que ahí ya no puedes modificarlo. La edad per se es un factor de riesgo, pero por daño acumulado. O sea, si yo me he cuidado toda la vida, no voy a tener mayor riesgo por la edad. Bueno, en general el sexo, se ha visto que generalmente el sexo masculino tiene mayor propensión a las enfermedades cardiovasculares, pero la mujer después de la menopausia la iguala. Los antecedentes personales, claro, porque puede tener ya haber tenido un episodio previo, ¿no es cierto? O los antecedentes familiares papá-mamá. Pero ojo, el 50% de los pacientes con enfermedad coronaria no presentan estos factores de riesgo, no los presentan. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué pasa? El 50% de los infartos ocurre sin síntomas previos. La letalidad después de un mes de haber tenido el primer infarto sigue siendo mayor al 50%. Los factores de riesgo clásicos solamente predicen la mitad de los eventos cardiovasculares que van a ocurrir. Y la mitad de los eventos duros, como infarto y accidente cerebrovascular, ocurren en pacientes que no tienen factores de riesgo clásicos. De hecho, el 40% de las muertes por enfermedad coronaria ocurren en personas con niveles de colesterol menores que el promedio en la población. Entonces, ocurre la paradoja del factor de riesgo perdido. ¿Será que acaso estamos olvidando que la contribución de la inflamación al riesgo cardiovascular no está lo suficientemente cubierta por los modelos de riesgo existentes? Y la inflamación puede venir de infecciones orales que pueden modular el curso de la aterosclerosis a través de sus efectos sistémicos. Es por eso que hoy día vemos que las funciones de Framingham, que sirven para poder hacer la predicción del riesgo cardiovascular, solamente te explican el 50% de riesgo. Te queda toda una mitad de pacientes que le vas a decir que es saludable y en realidad tiene un 50% de riesgo de tener un accidente vascular en los próximos 10 años. De hecho, los estudios con el score de calcio coronario, que es una tomografía que se hace en el corazón para ver qué tan tapada está la arteria coronaria con calcio, han detectado calcificación en individuos considerados sanos y que según el predictor de riesgo convencional llega a haber en un rango de 40 a 74% de fallo, o sea, más de la mitad incluso. Por eso es que se está tomando cada vez mayor atención en factores de riesgo inflamatorios, emergentes, de inflamación silenciosa, sistémica, como estos que están acá y que de alguna manera los que ya han venido o han ido a los médicos que también trabajan con nosotros, se los han pedido muchas veces. Y revisando la literatura, en estudios más avanzados se los piden a los que van a hacer misiones espaciales, porque saben que con los factores de riesgo convencionales están perdiendo de saber quién tiene riesgo, o sea, están perdiendo de la mitad de las personas que podrían tener riesgo de tener un evento cardiovascular.
Por eso es que nuestro centro es entender que la inflamación silenciosa está presente en la capa interna de las arterias, en el endotelio vascular. Y es ese nuestro objetivo, parte de nuestro objetivo. Si yo trabajo porque mi endotelio vascular esté saludable y no se forme una placa de ateroma, una placa ateromatosa, y que si esa ya se formó, no esté inestable, sino que no esté incendiada, sino que esté estable y que se reduzca, ese es el principal objetivo de salud. Lo que nosotros hagamos por mantener la salud de la arteria coronaria, de la salud de las arterias, de evitar una aterosclerosis, va a tener, por añadidura, me va a dar mejor piel, mejor hueso, mejor memoria, mejor colágeno, menor envejecimiento y pérdida de peso, mejor composición corporal. Entonces, la asociación de las periodontitis, por lo tanto, a estas enfermedades cardiovasculares va a estar dada por su aporte a la inflamación crónica silenciosa. ¿Y de qué manera? Ya vimos los criterios de Bradford Hill. Veamos la evidencia epidemiológica de la asociación entre enfermedad cardiovascular y periodontitis. ¿Qué dicen los estudios epidemiológicos? Bueno, los estudios epidemiológicos y todos los otros estudios que vamos a ver a continuación forman parte de lo que es la medicina basada en la evidencia. Pero la medicina basada en la evidencia, por favor, no nos perdamos. La medicina basada en la evidencia está conformada por estos tres elementos. La mejor evidencia de investigación disponible hasta la fecha, junto con el criterio clínico, la experiencia clínica y los recursos del equipo profesional y médico. Y además toma en cuenta las creencias, los valores y las preferencias del paciente individual. Todo eso junto forma la medicina basada en la evidencia. Lamentablemente, muchos piensan que es solamente este pedazo de acá arriba, y eso no es así. Pueden revisarlo en todos los artículos que hablan de lo que es la medicina basada en la evidencia. Pero bueno, ¿en qué nos basamos? Revisiones sistemáticas de alta calidad, ojalá estudios que tengan diseño experimental comparable, cohortes prospectivos que nos van a dar mayor calidad para asociar factores de riesgo entre distintas enfermedades y estudios transversales. Ahora, la asociación epidemiológica entre periodontitis y enfermedad cardiovascular ha demostrado evidencia robusta, fuerte, bastante convincente de que hay una asociación con enfermedad vascular subclínica, es decir, cuando tú haces la enfermedad vascular subclínica, es decir, que tú tienes una enfermedad cardiovascular, pero no tienes síntomas evidentes y que tú los puedes detectar con exámenes más avanzados. Bueno, se ha visto que la periodontitis influye en esa enfermedad vascular subclínica, que cuando se hacen exámenes avanzados de disfunción endotelial del endotelio, que lo hablamos hace un rato, ya se detecta disfunción endotelial. Y aún todavía no hay hipertensión, ni ateromas, etc. Bueno, los ateromas en realidad están presentes incluso hoy en día en niños de 5 años. Ahora, en eventos coronarios, infarto, se vio que la periodontitis aumenta el doble de tener un evento coronario. Accidentes cerebrovasculares, la periodontitis aumenta en 4 veces el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. La enfermedad vascular periférica, riesgo 2 veces mayor, 2,3 veces mayor. Además, hay riesgo de tener insuficiencia cardíaca y fibrilación por tener periodontitis. De hecho, el primer infarto está aumentado en pacientes con periodontitis y la asociación es mayor en menores de 65 años. Esto es lo que nos dicen los estudios epidemiológicos con evidencia bastante contundente y robusta. Ahora, vamos a ver la plausibilidad biológica, es decir, los mecanismos biológicos que podrían explicar esta asociación, porque nosotros no podemos hacer estudios directos en las personas porque no sería ético. Entonces tenemos que generar modelos de investigación en animales, in vitro, y a través de marcadores de enfermedad indirectos para ver por qué podría estarse produciendo esta asociación. Entonces, en la plausibilidad biológica, que son los mecanismos que justifican biológicamente la asociación, tenemos 2 vías por las cuales se relaciona. Una vía directa, que es la bacteremia y la colonización a distancia, y la indirecta, que es la respuesta inflamatoria sistémica y local, con efectos a distancia. Vamos a entrar con la vía directa. En la vía directa, aquí tenemos los mecanismos fisiopatológicos a través de los cuales la periodontitis puede influir en la enfermedad cardiovascular.
Y tenemos principalmente tres: la bacteremia, la autoinmunidad y las toxinas bacterianas. La vía directa de la bacteremia: se ha detectado bacterias periodontales en las placas ateromatosas de las arterias coronarias, en las placas ateromatosas de las carótidas, más de 14 estudios. Se han detectado no solamente los patógenos gingivales, como los que escribo ahí, los principales, estos patógenos son los que se encuentran principalmente en la periodontitis, pero también se han encontrado patógenos oportunistas resistentes a los microorganismos, a los antibióticos, que se obtienen de otras fuentes de inflamación crónica como el intestino. Entonces vemos que de alguna manera, tanto la boca con las caries no tratadas, las lesiones endodónticas y la enfermedad periodontal van a producir una diseminación sistémica de los microorganismos a través de los vasos sanguíneos, y también el intestino hiperpermeable, la gastritis crónica, la disbiosis intestinal va a contribuir también a esta diseminación de microorganismos, lo cual va a afectar el desarrollo, la aparición y la estabilidad de esta placa ateromatosa, facilitando incluso su aumento de tamaño y su ruptura con la consiguiente formación de trombos. Entonces, otra vía que tenemos a través de las cuales la periodontitis afecta a las enfermedades cardiovasculares es la autoinmunidad, es decir, que se forman anticuerpos contra las bacterias periodontales, pero resulta que en nuestros tejidos, especialmente en el endotelio vascular, hay proteínas que se semejan a las proteínas que producen las bacterias, a las toxinas que producen las bacterias. Entonces estos anticuerpos van a atacar también a nuestros propios tejidos, y principalmente a los tejidos del endotelio, que es la capa que recubre las arterias. Esto se denomina mimetismo molecular. Y la verdad que hay muchos mecanismos por los cuales la periodontitis contribuye a través del mimetismo molecular al daño del endotelio, ¿no es cierto? Como las proteínas de choque térmico, las cardiolipinas, que también se han visto implicadas en enfermedades autoinmunes. Haremos un seminario especial en relación a periodontitis y enfermedades autoinmunes. Ahora estamos en relación a cómo, por mecanismos autoinmunitarios, se produce el daño en las arterias, en la capa interna de las arterias, el endotelio. También cómo los anticuerpos van a atacar a las LDLs oxidadas, que van a ser oxidadas además por las bacterias periodontales. Atacan a la apolipoproteína A1, que es parte del HDL, el mal llamado colesterol bueno. Bueno, también lo van a atacar y se puede producir un ataque contra esa apolipoproteína A1, y también el fenómeno de citrulinación, que lo explicaremos más en profundidad cuando tengamos nuestro seminario de periodontitis y enfermedad autoinmune. Pero ahora vamos a tomar como ejemplo las proteínas de choque. Las proteínas de choque térmico las produce el endotelio vascular cuando está sometido a estrés. Entonces, ¿cuándo tiene estrés el endotelio vascular, esta arteria coronaria? Cuando tengo síndrome metabólico, cuando tengo una alimentación inflamatoria, cuando no duermo bien, cuando tengo un perfil lipídico alterado, cuando tengo tengo elevada la insulina por comer hacer excursiones glicémicas altas en mi sangre, exceso de carbohidratos, etcétera, voy a estar expresando proteínas de choque. Bueno, esas proteínas de choque que expresa mi endotelio van a aparecer en la superficie del endotelio, y si yo tengo una periodontitis, yo voy a formar anticuerpos contra las proteínas de choque que también producen las bacterias de la periodontitis. Y estos anticuerpos van a atacar a las proteínas de choque de las bacterias y también a las proteínas de choque que produce mi cuerpo, lo cual va a producir un círculo vicioso que va a hacer que el endotelio libere mayor cantidad de proteínas de choque, y esto finalmente va a conducir a mayor disfunción y daño endotelial y aceleramiento de la placa aterosclerótica con estrechamiento del vaso. Estoy haciendo una tremenda condensación de un mecanismo fisiopatológico que es mucho más largo y complejo. Pero era para poner un ejemplo de cómo por la vía indirecta de la autoinmunidad va a afectar la periodontitis a la enfermedad cardiovascular. Bien. Ahora, la tercera vía directa es a través de las toxinas bacterianas. Ya vimos que las bacterias mismas pueden penetrar a la circulación sanguínea y van a invadir las placas ateromatosas. Pero también, además de eso, vemos que por un fenómeno de autoinmunidad en la cual nuestros anticuerpos que van a combatir las bacterias van a terminar atacando también a nuestro endotelio vascular.
Y la tercera vía por la cual la periodontitis contribuye a las enfermedades cardiovasculares son las toxinas bacterianas, es decir, los productos que ellas producen, sus metabolitos. Más de 700 especies hay en el biofilm que interactúan y expresan factores de virulencia, y esto va a inducir una respuesta en el hospedero. Es decir, que este biofilm patológico, además de que produce destrucción en la encía y el hueso que está alrededor del diente, también a distancia, a través de estas toxinas bacterianas, van a producir daño en los ateromas, en el endotelio, a través de todos estos productos que producen las bacterias, que son parte de sus membranas, o ellas las producen, lipopolisacárido más conocido, los cuales al entrar a la sangre van a producir una endotoxemia, una afrenta constante al sistema inmune, y lo cual va a terminar en mayor inflamación sistémica y mayor inflamación de la arteria coronaria y aterosclerosis. Y ahora, hasta ahí hemos visto los mecanismos de plausibilidad biológica directos. Ahora, los indirectos, los mecanismos indirectos tienen que ver con que aquí, como vemos, en la lesión periodontal va a haber tejido dañado y se van a producir moléculas inflamatorias. Estas moléculas inflamatorias van a viajar por el torrente sanguíneo y van a ser moléculas señalizadoras que van a decirle al hígado que produzca más moléculas inflamatorias, citoquinas inflamatorias, como ya hemos escuchado tanto. Vamos a tener un mar de citoquinas inflamatorias que son señalizadores inflamatorios en nuestro torrente circulatorio, y estas citoquinas inflamatorias van a exacerbar el crecimiento de estas placas ateromatosas, o también su inestabilidad, llevando a que se pueda romper y finalmente formarse un coágulo. Entonces, esa sería la vía indirecta a través de la cual la periodontitis va a contribuir a las enfermedades cardiovasculares. Además, ya se sabe que las periodontitis, las bacterias de la periodontitis van a modificar las partículas lipídicas de la sangre, haciéndolas mucho más heterogénicas, formando más LDL oxidado, etc. Ahora, los estudios de intervención que finalmente vienen a dar un corolario a esta relación entre la periodontitis y las enfermedades cardiovasculares, porque se vio que en los estudios de intervención que se realizaron, se vio que se mejoraban varios parámetros de enfermedades cardiovasculares, y así lo veremos también cuando estudiemos la diabetes, el Alzheimer, el cáncer y otras enfermedades. Pero vamos a enfocarnos en los estudios de intervención en relación a las enfermedades cardiovasculares. Varios estudios de intervención han demostrado que después del tratamiento periodontal, evidentemente va a haber una mayor inflamación, por supuesto, que puede durar hasta un mes. Por eso es que el paciente tiene que antes hacerse un diagnóstico apropiado del terreno biológico. Muchas veces hay que derivarlo al médico, nutricionista, para que preparen ese terreno, o muchas veces le van a mandar ciertos nutracéuticos, o en muchos casos a veces hay que derivarlo incluso hasta el cardiólogo, etcétera. Por eso es importante un diagnóstico preciso. No es venir y sentar a un paciente y pasarle una máquina para hacer una limpieza dental. Es un tratamiento periodontal. Ahora, se vio que el tratamiento periodontal va a reducir la inflamación, se ha visto mejora de la función endotelial, mejora de la presión arterial, se reducen todas estas citoquinas inflamatorias en el suero, baja la cantidad de estas citoquinas inflamatorias. Por lo tanto, va a haber menos riesgo de sufrir una tormenta de citoquinas frente a un factor inflamatorio agudo. Además, tenemos reducción de los niveles de fibrinógeno, que es un marcador de riesgo cardiovascular, reducción de los marcadores de coagulación. Mi sangre va a ser menos propensa a formar coágulos, y además va a contribuir a mejorar el perfil lipídico. Este video, la verdad es que lo tenía para ustedes, pero como estamos un poquito atrasados, lo voy a pasar rápidamente como para que se hagan una idea de qué es lo que ocurre en la periodontitis. Vamos a adelantarlo un poquito. Nosotros ahí vemos el corazón, sabemos que el corazón está irrigado por las arterias coronarias, ¿verdad? Y estas arterias coronarias son las que se van estrechando por culpa de estos ateromas producidos por la disfunción endotelial. Ahora, aquí nosotros vemos entonces cómo las bacterias, no, más acá me voy a adelantar para que podamos ver un poco dónde comienza. Aquí. Bueno, aquí está la bolsa o saco periodontal. Acuérdense que yo les había dicho que una pared es de encía ulcerada
Este es el fondo de la bolsa o saco periodontal. Allá al fondo debe estar la superficie de la raíz y este es el biofilm. Y vemos cómo el biofilm, que tiene bacterias patológicas, se depositan en la superficie de la encía, en la pared interna de esa bolsa periodontal que nosotros no podemos ver, y a través de esa encía va ulcerada, las bacterias van a ganar acceso a la circulación general. Ahí vemos cómo las bacterias son capaces de penetrar a través de esta encía que está ulcerada al interior del tejido conectivo, y en el tejido conectivo ellas a continuación van a entrar a los vasos sanguíneos y viajando por el torrente circulatorio, las bacterias y sus productos tóxicos se van a instalar en las paredes de las arterias, produciendo la disfunción endotelial y finalmente el ateroma o la exacerbación del ateroma, porque no necesariamente van a contribuir en la formación de un ateroma nuevo, sino que los que ya están los van a exacerbar, los van a inestabilizar y puede haber un riesgo de trombo. Bien, vamos con la siguiente. Entonces, para ir cerrando un poco esta pequeña presentación, como vimos al principio, la Federación Mundial del Corazón y la Federación Europea de Periodoncia ya están haciendo hace muchos años trabajos y se sacó este reporte de consenso del año 2020, donde se mandan mensajes claros a los cardiólogos, a los médicos generales, a los dentistas generales y a los periodoncistas, y también al público, para que haya un trabajo conjunto. Y aquí tenemos este documento, por ejemplo, que lo pueden bajar de ahí, donde también hay una iniciativa de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Española de Periodoncia, donde este documento de consenso también se hizo para los hablantes latinos, en el fondo, donde también se resume todas estas deliberaciones y consensos que se llegó a nivel mundial con todos los periodistas y cardiólogos del mundo. Conclusión. Más de 80 enfermedades no transmisibles están relacionadas con la periodontitis. Las enfermedades periodontales son enfermedades crónicas no transmisibles, son sistémicas, no son locales, y su importancia es crítica por el efecto negativo sobre todas las otras enfermedades no transmisibles. Ya lo hemos visto. Conocer los factores de riesgo compartidos es fundamental tanto para la salud pública y privada. La base del proceso hemos visto que es la inflamación crónica no resolutiva. El enfoque preventivo es mucho más importante que el enfoque solamente a la terapia. Y la educación y el trabajo conjunto entre profesionales sanitarios y los pacientes es tremendamente importante. Les agradezco mucho su atención